En un giro inesperado, las tropas rusas han logrado avanzar imparablemente, arrasando con casi 500 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en tan solo un mes. Las líneas de defensa ucranianas, ya debilitadas por la escasez de personal y recursos, se han desmoronado frente a la maquinaria militar rusa, que avanza con precisión y estrategia. Mientras tanto, el Donbass, epicentro de la batalla, sigue cayendo en manos rusas, con las ciudades clave como Ugledar y Selidovo siendo arrasadas, dejando al ejército ucraniano en un estado de desesperación. El 31 de octubre de 2024, las noticias de la tragedia ucraniana no solo impactaron las líneas de frente, sino que marcaron el comienzo de una nueva fase en el conflicto, que a medida que avanzan las tropas rusas, podría llevar a Ucrania a un colapso total. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El retumbar de los cañones y el eco de las botas marchando sobre su tierra marcaron una vez más un giro dramático en el conflicto que ya ha dejado cicatrices profundas en las fronteras del país. En los últimos días de octubre de 2024, Ucrania sufrió una de sus pérdidas territoriales más significativas desde el año anterior, cuando a raíz de una presión constante, sus defensas se desplomaron ante la maquinaria militar rusa. La información que emergió desde el corazón de Ucrania a través de Deep State, un recurso analítico ucraniano, fue clara. En solo un mes, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 490 kilómetros cuadrados, un golpe devastador para sus esperanzas de resistencia. Este retroceso no solo se debió a una cuestión de pérdidas de territorio, sino que estuvo marcado por un hecho indiscutible: la creciente presión de las fuerzas rusas que parecían no dar tregua. En la arena de combate, Rusia avanzaba con una táctica meticulosa, bajo la premisa de que los detalles son la clave para alcanzar una victoria definitiva. El 31 de octubre, el New York Times relató que los rusos lograron sus mayores avances territoriales desde el verano de 2022, mientras que las líneas de defensa ucranianas se desmoronaban lentamente. Y lo que es más significativo, el surco de la victoria se iba abriendo en el Donbass, una región vital que Ucrania había intentado mantener bajo su control con uñas y dientes. En este contexto de pérdidas, las consecuencias fueron evidentes para Ucrania. A pesar de los esfuerzos por repeler a las tropas rusas, la situación en el frente se volvía cada vez más insostenible. Las fuerzas ucranianas estaban enfrentando una feroz escasez de personal entrenado y recursos adecuados. El entrenamiento, según informes de Deep State, no alcanzaba el nivel necesario para mantener una resistencia efectiva frente a las fuerzas rusas mejor preparadas y constantemente rotadas. A medida que los regimientos rusos se entrenaban con más dedicación, las brigadas ucranianas, atrapadas por la falta de rotación, sufrían las consecuencias de una moral mermada. En el Donbass, las tropas rusas ocuparon más de 257 kilómetros cuadrados en un mes. Entre esos avances destacaban las ciudades de Ugledar y Selidovo, que habían sido, hasta entonces, los bastiones de defensa ucranianos en la región. Estos avances estratégicos, lejos de ser simples victorias de terreno, significaban una apertura de puertas a la consolidación del control ruso en zonas clave. Los estrategas militares rusos, al igual que los generales en tiempos de guerra, sabían que cada avance en esa región podría llevar a un desmoronamiento aún mayor en las líneas ucranianas. A la par de las victorias rusas en el campo de batalla, las dificultades dentro del ejército ucraniano se volvían cada vez más evidentes. Las tácticas militares rusas, como la famosa táctica de la bolsa, continuaban arrinconando a las fuerzas ucranianas, que veían cómo sus posiciones se cerraban desde 3 frentes, dejando solo un estrecho cuello para la retirada. La angustia y el pánico comenzaban a apoderarse de las unidades ucranianas, lo que llevó a numerosas retiradas precipitadas, como ocurrió con la maltrecha Brigada de Asalto Aéreo Ucraniana 79, que apenas podía mantener su línea en Elinka, al sur de Kurakovo. Este tipo de tácticas, llevadas a cabo con precisión y destreza, estaban logrando lo que las fuerzas rusas siempre habían deseado: desestabilizar al enemigo desde dentro.
En este escenario de pérdidas continuas, la situación para Ucrania se agravaba aún más. La caída de ciudades como Elinka, en las afueras de Kurakovo, tenían repercusiones más allá de lo militar. Los informes militares indicaban que si las tropas rusas liberaban Ilinka, el ejército ucraniano se vería obligado a abandonar Kurakovo y, posteriormente, a enfrentarse a la ciudad de Krasnoarmeysk, cuyo valor logístico era incalculable. Si Ucrania perdía Krasnoarmeysk, toda la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región del Donbass podría desmoronarse como un castillo de naipes. En octubre, esta amenaza se volvía más palpable y el peligro se cernía sobre el ejército ucraniano. El avance ruso en el sureste de Donbass fue tan imparable que expertos como Papi Paroinen, del grupo finlandés Blackbeard, lo compararon con un constante golpear al topo, una dinámica en la que cada punto de resistencia ucraniano parecía ser una lucha fútil contra el avance incesante del enemigo. Los rusos, con su capacidad para identificar y explotar cada debilidad de las líneas ucranianas, avanzaban de forma metódica, sin detenerse ante nada. A medida que las brigadas rusas continuaban rotando, entrenando y acumulando fuerzas, las ucranianas no tenían la misma ventaja. Sus soldados estaban agotados y las rotaciones no llegaban a tiempo. Además, el nivel de entrenamiento de las tropas ucranianas había caído en un nivel preocupante. A pesar de los esfuerzos por reforzar las posiciones ucranianas con nuevas oleadas de tropas, la falta de entrenamiento y las tácticas rusas de cerco seguían teniendo un impacto devastador. Cada nuevo avance ruso hacía que la brecha entre las líneas ucranianas y las fuerzas de defensa aumentara, y los informes continuaban prediciendo que si las fuerzas rusas lograban liberar Ilinka, las próximas ciudades serían inevitables. El ejército ucraniano se veía obligado a reorganizar sus estrategias, mientras la amenaza de un colapso total se hacía cada vez más real. La caída de las ciudades de Ugledar y Selidovo en manos de las tropas rusas no solo significaba una victoria territorial, representaba una victoria psicológica. Las fuerzas rusas avanzaban con una moral elevada, mientras que las fuerzas ucranianas, acosadas por las bajas, la falta de recursos y la presión constante, veían cómo su resistencia se desmoronaba frente a la avalancha de ataques rusos. En este contexto de desesperación, la pregunta que surgía era inevitable. ¿Hasta qué punto podría Ucrania seguir manteniendo la integridad de su ejército, su territorio y su moral? Por su parte, Rusia, al lograr recuperar terreno, estaba consolidando sus posiciones para lo que podría ser un avance definitivo. En las tierras conquistadas en Donbass, los rusos no solo estaban asegurando su dominio, sino también preparando el escenario para un ataque a Pokrovsk, una de las principales ciudades logísticas de las fuerzas ucranianas. La importancia de Pokrovsk era incalculable, ya que era el punto de confluencia de las principales rutas de suministro que conectaban las fuerzas ucranianas en el Donbass con el resto del país. Si Rusia lograba tomar Pokrovsk, la defensa ucraniana en el Donbass se vería irremediablemente comprometida. De acuerdo con las declaraciones de expertos y observadores militares, las pérdidas territoriales sufridas por Ucrania en los últimos meses de 2024 podrían tener efectos devastadores sobre sus capacidades de resistencia. La caída de los bastiones clave en el Donbass estaba preparando el terreno para una ofensiva rusa aún más agresiva, que podría llevar a Ucrania a un punto de no retorno. Mientras tanto, Rusia, con cada avance, consolidaba sus logros y se preparaba para lo que muchos veían como la fase final de su intervención en la región. En este momento crítico, Ucrania se enfrenta a un dilema existencial: mantener la lucha a toda costa con la esperanza de una victoria imposible, o reconocer la derrota mientras los recursos se agotan y las fuerzas se desintegran lentamente. Para Rusia, la victoria estaba al alcance de la mano. Los avances territoriales, las tácticas efectivas y la moral intacta de sus tropas le daban una ventaja decisiva. Sin embargo, en las tierras destruidas del Donbass, la guerra seguía su curso imparable y el futuro de la región aún colgaba de un hilo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar,
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.